La Tierra, en un futuro no muy lejano, enfrenta una crisis sin precedentes. La sobrepoblación carcelaria es solo una de las muchas consecuencias de una sociedad global que se ha vuelto cada vez más desigual y brutal. Con millones de personas en prisión, el sistema carcelario ha comenzado a colapsar. La criminalidad violenta ha explotado y el miedo domina las calles. En respuesta, gobiernos y corporaciones unieron fuerzas para encontrar una solución definitiva para aquellos considerados irrecuperables. Así surgió la idea de utilizar una región misteriosa del espacio, descubierta por astrónomos en una misión de exploración, la Zona Oscura. La Zona Oscura, un enigma cósmico, fue detectada por primera vez a través de anomalías gravitacionales inexplicables. Situada en la periferia de un agujero negro, esta área parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. Era un vacío que absorbía toda la luz, pero que también mostraba fluctuaciones inusuales, como si escondiera una forma de energía desconocida. Toda sonda enviada allí desaparecía o regresaba irreconocible, con datos corruptos y materiales extrañamente alterados. El temor y la fascinación por este lugar lo convirtieron en el candidato perfecto para un experimento sombrío. El proyecto Zona Oscura fue concebido en secreto. Solo los más altos escalones del gobierno global y las corporaciones involucradas tenían conocimiento de él. Los detalles eran siniestros. Los peores criminales, aquellos que no mostraban ninguna posibilidad de rehabilitación, serían enviados a la Zona Oscura. Allí estarían fuera del alcance de la sociedad y, con suerte, nunca regresarían. El proyecto se presentó como una solución necesaria para un problema imposible de resolver, pero pocos imaginaban el horror que esperaba a estos prisioneros. Entre los elegidos para esta expedición al desconocido estaba Marcus, un excientífico, otrora aclamado por sus investigaciones en neurociencia, cayó en desgracia después de realizar experimentos antiéticos en humanos. Sus estudios sobre la mente humana lo llevaron a explorar los límites de la percepción, pero sus descubrimientos fueron demasiado lejos. Condenado por sus acciones, Marcus fue considerado perfecto para el proyecto, inteligente, peligroso y, sobre todo, desechable. Se le informó que esta sería su última oportunidad de redención, aunque sabía que no había salvación esperándole en la Zona Oscura. Junto con Marcus había un grupo diverso de criminales, cada uno con una historia más oscura que la otra. Había asesinos, terroristas y líderes de pandillas, todos endurecidos por la vida y sin nada que perder. El gobierno también envió un contingente de soldados y guardias penitenciarios, cuya misión oficial era garantizar que los prisioneros llegaran a su destino. Pero incluso estos hombres y mujeres, entrenados para enfrentar lo peor de la humanidad, comenzaban a sentir un escalofrío al pensar en lo que les esperaba. El viaje a la Zona Oscura estuvo marcado por una creciente tensión. A medida que la nave se acercaba a la frontera de lo desconocido, la comunicación con la Tierra se volvió irregular, llena de estática y distorsiones. Los prisioneros, confinados en sus celdas, comenzaron a reportar pesadillas vívidas, tan reales que podían jurar que estaban despiertos. Los guardias, por otro lado, intentaban mantener el orden, pero incluso ellos no podían negar el creciente sentimiento de desesperación que permeaba el aire. Algo en la Zona Oscura parecía estar consciente de su llegada, como un depredador esperando pacientemente a sus presas. La Zona Oscura, en sí misma, era un espectáculo aterrador, un vacío que parecía consumir todo a su alrededor, pero que, al mismo tiempo, exhibía extraños patrones de luz y sombra, como si estuviera viva. A medida que la nave avanzaba, estos patrones se volvían más complejos, casi hipnóticos, y los sistemas de la nave comenzaban a presentar fallas inexplicables. Era como si la propia realidad estuviera desmoronándose,
distorsionándose en respuesta a la presencia humana. El miedo, antes contenido, ahora era palpable, irradiando de cada uno a bordo. Marcus, a pesar de su frialdad y del desprecio por la vida que lo había llevado hasta allí, sentía una extraña conexión con ese lugar. Durante años, había estudiado el funcionamiento de la mente humana, los misterios del subconsciente y los límites de la percepción. Ahora, confrontado con la zona oscura, comenzaba a darse cuenta de que todas sus teorías y experimentos eran solo un atisbo del verdadero terror que aguardaba en el abismo. Sus compañeros de viaje eran peones, mientras él comenzaba a verse como una pieza de algo mucho más grande y terrible. El destino final era una pequeña estación espacial, ubicada en el borde de la zona oscura. Sería el punto de entrada para la próxima fase del experimento. Al acercarse, la nave comenzó a vibrar violentamente, y se encendieron luces de alerta en toda la estructura. Algo estaba mal, terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La zona oscura, con su presencia avasalladora, los había envuelto completamente, y la única dirección restante era hacia adentro, hacia el corazón de la pesadilla que les esperaba. A medida que la nave finalmente cruzó el umbral hacia la zona oscura, una sensación de irreversibilidad se apoderó de todos a bordo. Habían dejado atrás todo lo que conocían, sumergiéndose en un abismo donde nada era seguro. La oscuridad alrededor parecía cerrarse, y la última comunicación con la Tierra se cortó abruptamente. Estaban solos, abandonados en un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, donde la propia realidad era maleable y donde las pesadillas más profundas estaban a punto de tomar forma. Cruzar la frontera hacia la zona oscura fue como penetrar en una herida cósmica. En el momento en que la nave cruzó el umbral, una sensación de desorientación se apoderó de todos a bordo. Las luces parpadeaban irregularmente. Los instrumentos de navegación comenzaron a girar descontroladamente, y por un instante hubo una caída total de energía. En la oscuridad absoluta, lo único que se escuchaba era la respiración pesada e irregular de los tripulantes y prisioneros. De repente, la energía volvió con un estallido violento, lanzando una luz roja de emergencia que teñía el interior de la nave con un brillo siniestro. Marcus, encerrado en su celda, sintió algo cambiar en el aire. No era solo la caída de energía o la turbulencia, era algo más profundo, una presencia que ahora parecía impregnar cada centímetro de la nave. Cerró los ojos y trató de concentrarse, buscando una lógica en el caos a su alrededor. Pero todo lo que encontró fue un vacío, una oscuridad que amenazaba con devorarlo de adentro hacia afuera. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio algo que lo dejó en shock. En la pared de su celda comenzaron a formarse patrones geométricos desconocidos, como si una mano invisible estuviera dibujando allí. Los guardias, tratando de mantener el orden, comenzaron a percibir las primeras anomalías. Uno de ellos, al pasar por una de las celdas, vio su propio reflejo en la pequeña ventana, pero algo estaba mal. El reflejo no seguía sus movimientos. Se detuvo, tratando de entender lo que estaba viendo, hasta que el reflejo sonrió de vuelta, una sonrisa maliciosa y llena de dientes, que no era la suya. Gritando, el guardia cayó hacia atrás, y los otros corrieron a ayudarlo. Pero cuando llegaron, el reflejo había vuelto a la normalidad, dejando solo una sensación de terror entre los presentes. Mientras tanto, en la sala de control, los pilotos e ingenieros luchaban por recuperar el control de la nave. Los sistemas de navegación estaban inoperativos, mostrando lecturas imposibles y contradictorias. La gravedad fluctuaba, alternando entre peso casi nulo y fuerzas aplastantes que hacían crujir los huesos. El comandante de la misión, un veterano endurecido por años de servicio, intentaba mantener la calma, pero incluso él sentía el miedo infiltrándose en su mente.
Comenzó a escuchar susurros, como si alguien estuviera justo detrás de él, pero cuando se volvía, no había nada. Marcus, observando los patrones en la pared, comenzó a sentir un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera intentando comunicarse directamente con su mente. Gritó, pero el sonido parecía no salir de su garganta. En su mente, flashes de imágenes distorsionadas comenzaron a aparecer. Rostros que no reconocía, pero que parecían familiares. Lugares que nunca había visitado, pero que despertaban una sensación de déjà vu. Luchaba por mantener su cordura mientras una parte de su subconsciente parecía intentar asimilar el caos. De repente, uno de los prisioneros comenzó a gritar en su celda, con una voz rasposa y desesperada. Los guardias corrieron hacia él, pero cuando llegaron, encontraron la celda vacía, excepto por un rastro de sangre que se disolvía en el aire. No había señales de lucha ni evidencia de cómo había desaparecido. El horror se apoderó de todos, y por primera vez, la certeza de que estaban en un lugar donde las reglas de la realidad no se aplicaban los golpeó con fuerza total. La gravedad falló completamente y los tripulantes fueron lanzados al aire. Uno de los guardias, flotando hacia el techo, fue repentinamente arrastrado al suelo por una fuerza invisible, cayendo con un impacto brutal. Sus huesos crujieron audiblemente y quedó allí, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida. El pánico comenzó a expandirse entre los prisioneros y la tripulación, ya que ahora no había dudas. Algo en la zona oscura estaba jugando con ellos, manipulando sus vidas como un gato juega con un ratón antes del golpe final. Las paredes de la nave comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de un material líquido, y los gritos resonaban por los corredores, mientras los prisioneros y los guardias eran separados por fuerzas invisibles. La sensación de aislamiento y desesperación era abrumadora. Marcus, aún luchando contra las visiones en su mente, logró forzar la puerta de su celda. Sabía que necesitaba salir de allí, que la nave ya no era segura. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo que estuviera esperando afuera. Marcus, ahora libre, encontró a otros prisioneros y guardias que habían logrado liberarse. Todos estaban desorientados, confundidos y aterrorizados, pero él sabía que debía actuar rápido. «Tenemos que salir de aquí», dijo, con su voz firme a pesar del caos a su alrededor. «La nave está condenada. Hay algo allá afuera que quiere destruirnos, pero también hay algo que quiere que veamos. Necesitamos averiguar qué es, o moriremos todos aquí». Sin otra opción, el grupo acordó y juntos comenzaron a moverse por la nave que ahora parecía viva, hacia la salida hacia lo desconocido. El grupo, compuesto por prisioneros y guardias, avanzó por la nave con una mezcla de miedo y determinación. La estructura de la nave parecía haberse convertido en un laberinto distorsionado. Corredores que antes llevaban a áreas familiares, ahora se curvaban en direcciones imposibles, y las puertas se abrían a espacios que no tenían sentido. Marcus lideraba, su mente aguda tratando desesperadamente de encontrar algún patrón en la locura que los rodeaba. Cada paso era una lucha contra la creciente sensación de desesperación, como si la propia zona oscura estuviera intentando drenar su voluntad de sobrevivir. La oscuridad alrededor era total, rota solo por las luces de emergencia parpadeantes y las linternas temblorosas que los guardias habían logrado recuperar. Sin embargo, esas luces parecían distorsionar aún más el entorno, creando sombras que se movían de maneras que desafiaban la lógica. Las paredes, antes metálicas y sólidas, ahora pulsaban como si fueran orgánicas, respirando en sincronía con el creciente pavor del grupo. Con cada paso, sonidos indistintos, susurros, pasos resonando y gemidos distantes, mantenían a todos en alerta máxima. Los prisioneros comenzaron a desesperarse. Uno de ellos, un hombre corpulento y cubierto de tatuajes, empezó a balbucear incoherencias,
convencido de que algo le susurraba en la mente. Aseguraba escuchar la voz de su madre, una mujer que había matado brutalmente años antes, pidiendo su ayuda. Nadie sabía si era solo la locura que se estaba instalando o si algo más siniestro estaba en juego. Antes de que alguien pudiera intervenir, el hombre corrió por un corredor lateral, gritando desesperado. Cuando el grupo lo alcanzó, había desaparecido por completo, quedando solo un charco de un líquido negro y viscoso en el suelo. Mientras tanto, Marcus comenzó a notar algo extraño en las paredes pulsantes de la nave. Entre los patrones que se formaban en las superficies, empezó a distinguir símbolos y figuras que reconocía de sus estudios antiguos. Eran patrones geométricos alienígenas, similares a los que había estudiado en textos prohibidos, que sugerían la existencia de una civilización mucho más antigua que la humanidad. Marcus intentó compartir sus descubrimientos con el grupo, pero la mayoría estaba demasiado aterrorizada para escuchar o entender. Sin embargo, Clara, una de las guardias, comenzó a prestar atención, dándose cuenta de que Marcus podría ser la clave para su supervivencia. Clara, una veterana endurecida por años de servicio en misiones peligrosas, era escéptica por naturaleza. Sin embargo, algo en los ojos de Marcus, un brillo de comprensión y un terror profundo, la hizo confiar en él. Juntos comenzaron a guiar al grupo, intentando evitar los corredores que parecían más inestables, mientras Marcus intentaba descifrar los patrones en las paredes. Cada nuevo símbolo que veía parecía agudizar su mente, como si estuviera conectándose a un conocimiento dormido dentro de él. Sin embargo, ese mismo conocimiento traía consigo un creciente miedo, la sensación de que estaba acercándose a algo terrible y antiguo. A medida que avanzaban, las alucinaciones y las ilusiones comenzaron a intensificarse. Uno de los prisioneros, un hombre delgado y nervioso, empezó a ver gusanos gigantes saliendo del suelo y arrastrándose hacia él. Gritaba e intentaba pisarlos, pero sus pies pasaban directamente por el suelo, donde no había nada. Otros comenzaron a ver seres queridos muertos, decepciones pasadas y miedos antiguos materializándose frente a ellos. La zona oscura no solo estaba atacando sus cuerpos, estaba invadiendo sus mentes, extrayendo sus peores pesadillas y trayéndolas a la vida de maneras perturbadoramente reales. Marcus, por su parte, comenzó a tener visiones de sus propios experimentos, los mismos que lo llevaron a la prisión. Veía a las personas que había torturado y experimentado, sus rostros contorsionados en agonía, pero ahora estaban allí, frente a él, con los ojos llenos de una comprensión vacía y acusadora. «Tú nos creaste, Marcus», susurraban. «Tú nos trajiste aquí». Intentaba alejar esas visiones, pero la culpa lo devoraba, amenazando con destruirlo por dentro. Clara lo sacudió, sacándolo de su trance, y él se dio cuenta de que estaba llorando, sus manos temblando violentamente. El grupo finalmente llegó a lo que parecía ser una salida, una escotilla que conducía al exterior de la nave. Pero al abrirla, no encontraron el espacio exterior. En cambio, había un paisaje que no tenía sentido. Un vasto campo de rocas flotantes, iluminado por una luz sin fuente. Era como si la realidad se estuviera desmoronando, pedazos del universo fusionándose en un remiendo de pesadillas. «No tenemos otra opción», dijo Marcus, con su voz vacilante. «Tenemos que seguir adelante. La nave está intentando matarnos, y lo que quiera que esté allá afuera es nuestra única oportunidad». A regañadientes, el grupo siguió a Marcus hacia el exterior. Mientras caminaban sobre las rocas flotantes, las alucinaciones y distorsiones continuaban atormentándolos. Clara casi cayó de una de las rocas cuando la vio transformarse en un abismo profundo, pero Marcus la sujetó a tiempo. «Nada de esto es real», murmuró, tratando de convencerla a ella y a sí mismo. Pero las dudas en su mente crecían. ¿Y si las alucinaciones eran más que simples ilusiones?
¿Y si la propia zona oscura estuviera reescribiendo las leyes de la realidad, moldeando el mundo a su alrededor? El avance por el terreno inestable los llevó a una estructura colosal que flotaba sobre el vacío como un monolito negro y siniestro. Era más grande que cualquier construcción humana y parecía pulsar con una energía primitiva e incomprensible. Marcus sabía, instintivamente, que esa estructura era el corazón de la zona oscura, la fuente de todo lo que estaban enfrentando. «Es aquí», dijo, mirando a Clara. «Aquí es donde encontraremos las respuestas, o moriremos intentándolo». Sin alternativa, el grupo se preparó para entrar, conscientes de que estaban a punto de enfrentar el verdadero horror que les aguardaba. El monolito frente al grupo era una presencia abrumadora, un bloque de oscuridad que parecía devorar toda la luz a su alrededor. Incluso los más escépticos entre ellos, que aún luchaban por mantener algo de racionalidad en medio del caos, sentían la opresión de esa estructura. No era solo una construcción física, parecía ser una entidad viva, pulsando con una energía que desafiaba la comprensión humana. La superficie del monolito era lisa e impenetrable, sin puertas visibles ni señales de entrada. Aún así, Marcus sabía, de alguna manera, que aquello los estaba observando, juzgándolos. A medida que se acercaban, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Cada miembro del grupo sentía una presión invisible sobre sus hombros, como si estuvieran siendo pesados y medidos por fuerzas más allá de su comprensión. Marcus, con sus percepciones agudas, captaba algo más. El monolito estaba comunicándose, no a través de palabras, sino mediante una presencia mental aplastante. Era como si los pensamientos ya no fueran privados, sino absorbidos y distorsionados por esa entidad. Intentó alejar las voces que susurraban en su mente, pero eran persistentes, aumentando de intensidad con cada paso que daba. De repente, sin previo aviso, la superficie del monolito se abrió. No era una puerta convencional, era como si la propia materia del monolito se disolviera temporalmente, formando un portal oscuro que exhalaba una niebla fría y densa. Los prisioneros retrocedieron, aterrorizados por lo que podría estar escondido más allá de esa entrada. Clara, aún sosteniendo su arma con fuerza, miró a Marcus en busca de orientación. «Tenemos que entrar», dijo él, con una voz tensa pero resuelta. «No hay otra manera de entender lo que está pasando aquí. Necesitamos enfrentarlo de frente». Reacios, pero sin alternativa, el grupo pasó por el portal, sumergiéndose en la oscuridad. El interior del monolito era aún más perturbador de lo que habían imaginado. No había suelo, paredes, ni techo discernibles. Solo una vastedad infinita de oscuridad, rota ocasionalmente por destellos de luces parpadeantes, como si fueran estrellas distantes. La sensación de flotar en un espacio sin límites era abrumadora, desorientando a todos. Cada uno sintió como si se estuvieran separando de su propio cuerpo, sus mentes expandiéndose y distorsionándose, perdiendo el sentido de individualidad. A medida que avanzaban, figuras comenzaron a emerger en la oscuridad a su alrededor. No eran visiones completas, sino sombras distorsionadas, ecos de formas humanas que se movían de manera errática, como reflejos en agua turbia. Marcus reconoció esas figuras de sus pesadillas. Eran representaciones de los peores momentos de su vida, de sus fracasos y errores. Vio rostros familiares, personas a las que había herido, pero distorsionados y grotescos, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Los otros miembros del grupo también comenzaron a ver sus propias pesadillas materializadas. Clara fue la primera en sucumbir. Comenzó a ver los rostros de sus compañeros de pelotón, todos muertos en una misión que salió terriblemente mal años antes. La culpaban, se burlaban de ella, llamándola cobarde por haber sobrevivido mientras ellos perecían. Su mente, ya presionada al límite, comenzó a ceder.
se volvió contra los demás, acusándolos de ser traidores, de estar aliados con las entidades del monolito. ¡Están con ellos!, gritó, levantando su arma. Marcus, entendiendo que las ilusiones se estaban intensificando, logró desarmarla a tiempo, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El grupo, ahora más fragmentado que nunca, continuó su jornada por el monolito, cada uno luchando contra sus propios demonios internos. Los corredores de la estructura no eran fijos, cambiaban de forma constantemente, como si fueran moldeados por los pensamientos y emociones de quienes caminaban por ellos. Marcus comenzó a darse cuenta de que el monolito no era solo una construcción física, era una máquina de manipulación mental, diseñada para explorar y exacerbar los miedos más profundos de los seres que entraban allí. Era un juego de supervivencia mental, donde los más débiles serían consumidos. Mientras continuaban, comenzaron a escuchar susurros provenientes de todos los lados. Eran palabras incoherentes, pero cargadas de malicia e intención destructiva. Las voces no pertenecían a ninguno de los miembros del grupo, sino a las entidades invisibles que ahora los rodeaban. Marcus comenzó a sentir una presión abrumadora en su mente, como si esas entidades intentaran invadir sus pensamientos, moldeándolos a su voluntad. Luchó contra eso con todas sus fuerzas, pero sentía que su cordura se deslizaba entre sus dedos. Los otros no estaban mejor. Uno de los prisioneros comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, tratando de silenciar las voces, mientras otro lloraba convulsivamente, implorando por misericordia. De repente, uno de los guardias que acompañaba al grupo, un hombre conocido por su fuerza y resistencia, se detuvo abruptamente en medio del corredor. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuvieran enfocados en algo que nadie más podía ver. Comenzó a murmurar palabras en una lengua desconocida, sus labios moviéndose de manera inhumana. Antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó su arma y apuntó al grupo, sus ojos ahora brillando con una luz alienígena. «Quieren liberar a los dioses», susurró, antes de apretar el gatillo. La bala pasó rozando a Marcus, quien reaccionó instintivamente, derribando al guardia con un golpe fuerte, desarmándolo. El guardia cayó al suelo, inconsciente, pero el peligro no había pasado. Las entidades, sintiendo la debilidad en el grupo, intensificaron sus ataques mentales. Marcus, sintiéndose al borde del colapso, agarró a Clara y gritó a los demás para que continuaran avanzando. «Estamos casi allí. Necesitamos seguir adelante», imploró, sabiendo que si se detenían ahora, serían destruidos. Con dificultad, se arrastraron hacia lo que parecía ser el corazón del monolito, donde una luz débil y pulsante emanaba de una sala adelante. Marcus sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y que solo los más fuertes mentalmente sobrevivirían a lo que estaba por venir. La sala en el corazón del monolito era como nada que pudieran haber imaginado. Era inmensa, casi infinita, con paredes que pulsaban en ritmos irregulares, emitiendo una luz débil y enfermiza. En el centro se alzaba la máquina, una estructura colosal, formada por engranajes alienígenas que giraban y se movían de manera caótica, emitiendo sonidos que no pertenecían al mundo físico. La máquina parecía viva, una entidad mecánica que emanaba un poder incomprensible. Marcus sintió un escalofrío al darse cuenta de que estaba frente al centro de control de la zona oscura, el corazón palpitante de toda la distorsión que estaban viviendo. Las voces en sus cabezas se intensificaron, ahora claras y ordenadas, como si el monolito estuviera comunicándose directamente con ellos. «No deberían estar aquí», susurraban las voces al unísono. «No son dignos de sobrevivir». Marcus cayó de rodillas, sus manos presionando sus sienes, tratando de bloquear la invasión mental que amenazaba con destruirlo. A su lado, Clara temblaba incontrolablemente, su arma resbalando de sus manos mientras luchaba por mantener la cordura.
Los otros miembros del grupo estaban en peor estado, algunos murmurando para sí mismos, otros simplemente acostados en el suelo, incapaces de continuar. Marcus sabía que no tenían mucho tiempo. La máquina estaba viva y sus engranajes giraban más rápido, como si estuviera acumulando energía para un propósito desconocido, pero indudablemente mortal. Con un esfuerzo tremendo, se levantó, sus piernas temblando bajo el peso de una presión mental aplastante. Sabía lo que tenía que hacer. «Necesitamos destruirla», murmuró, su voz áspera. «Es la fuente de todo esto. Si no la detenemos, estamos todos muertos». Clara, apenas capaz de mantener los ojos abiertos, asintió con dificultad. «¿Pero cómo?», preguntó, su voz temblando de miedo y agotamiento. Marcus miró a su alrededor, desesperado por una solución. Entonces vio, esparcidos por el suelo, restos de tecnología alienígena, conectados a la máquina por cables gruesos que parecían venas pulsantes. Reconoció parte de la tecnología, fragmentos de equipos que había estudiado en su juventud, ahora adaptados para propósitos que apenas podía entender. Sabía que el tiempo estaba en contra de ellos. Se agachó, comenzando a trabajar frenéticamente, tratando de desconectar los cables e interrumpir el flujo de energía. Clara se unió a él, su mente aún turbia, pero guiada por un instinto de supervivencia. Los otros, incapaces de ayudar, solo observaban en un estupor desesperado. Mientras trabajaban, la máquina reaccionó. Los engranajes empezaron a girar con más fuerza, liberando una ola de energía que golpeó al grupo como un mazo. Marcus sintió el dolor atravesar su mente, como si su propia alma estuviera siendo desgarrada en pedazos. Gritó, pero se obligó a seguir, sabiendo que detenerse significaría la muerte segura para todos. Clara, a su lado, estaba pálida y sudando, pero sus dedos seguían trabajando, desconectando cables con una precisión desesperada. Cada cable que removían hacía que la máquina vibrara violentamente, como si estuviera luchando por mantener el control. De repente, uno de los prisioneros, que había estado inmóvil hasta entonces, se levantó con una mirada de pura locura. Sus ojos estaban negros, vacíos, y se dirigió hacia la máquina, murmurando algo inaudible. Marcus se dio cuenta con horror de que el hombre estaba siendo controlado por la entidad, como una marioneta, y que estaba a punto de reconectar los cables que habían desconectado. «¡No!», gritó Marcus, pero el prisionero parecía sordo a sus gritos. Sin pensar, Clara sacó su arma y disparó, alcanzando al hombre en el pecho. Él cayó al suelo con un golpe sordo, la sangre esparciéndose por la superficie pulsante, pero el peso del acto presionó aún más sus mentes ya frágiles. La muerte del prisionero tuvo un impacto devastador. Marcus sintió la culpa invadir su mente, amplificada por las entidades que susurraban incesantemente. «Todos ustedes son asesinos», decían, repitiendo las palabras en un coro infernal. «Merecen morir aquí». Luchó contra las voces, enfocándose en la tarea a mano. «Estamos casi allí», le dijo a Clara, más para sí mismo que para ella. Pero la verdad era que no sabía si eso era cierto. Cada cable desconectado parecía solo provocar más ira en la máquina, y el tiempo se estaba acabando. Finalmente, Marcus vio algo que podría ser su salvación. Un panel de control en el centro de la máquina, protegido por una barrera de energía pulsante. Sabía que tenía que llegar a él y desactivar la máquina manualmente, pero la barrera de energía era fuerte y no estaba seguro de cómo superarla. Miró a Clara, que apenas podía mantenerse en pie. «Necesito que cubras mi retaguardia», le dijo, sus palabras cargadas de urgencia. «Voy a necesitar todo el tiempo que puedas darme». Clara asintió, sus ojos llenos de determinación a pesar del miedo visible. Se posicionó, arma en mano, lista para proteger a Marcus a cualquier costo. Con un último esfuerzo, Marcus avanzó hacia el panel, atravesando la barrera de energía. El dolor era insoportable,
como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo quemada desde adentro hacia afuera, pero se obligó a continuar. Extendió la mano, los dedos temblorosos tocando el panel de control. No sabía lo que estaba haciendo, pero comenzó a presionar los botones, tirar de palancas y romper circuitos, guiado por una intuición desesperada. La máquina empezó a temblar violentamente y sintió que estaba cerca de lograrlo. Pero las entidades no iban a dejarlo ganar tan fácilmente. Una última ola de energía se extendió por la sala, derribando a Clara y a los demás al suelo. Marcus sintió la fuerza invadir su mente, intentando destruirlo por dentro. Cayó de rodillas, sus manos todavía agarradas al panel de control, pero su visión se estaba desvaneciendo, la oscuridad comenzando a tomar el control. «No voy a rendirme», murmuró para sí mismo, su último pensamiento antes de tirar de una última palanca, poniendo toda su fuerza restante en un solo movimiento. El mundo a su alrededor explotó en luz y dolor, y perdió el conocimiento, sin saber si había ganado o si estaba a punto de morir. Cuando Marcus recuperó la conciencia, fue recibido por un silencio absoluto y aplastante. El dolor aún reverberaba por su cuerpo, pero la intensidad había disminuido a una pulsación sorda y constante. Estaba tumbado en el suelo frío e irregular, envuelto en una oscuridad casi total, solo interrumpida por chispas esporádicas de energía residual que danzaban en el aire alrededor. Sus sentidos estaban confusos, pero se dio cuenta de que la máquina había dejado de moverse. Los engranajes que antes giraban incesantemente ahora estaban inmóviles, y el brillo siniestro que emanaba de la estructura había desaparecido. Con dificultad, Marcus se levantó, sus piernas temblando bajo el peso de su propio cuerpo. La barrera de energía que lo impedía alcanzar el panel de control había desaparecido, y notó que los cables que conectaban la máquina al resto del monolito ahora estaban caídos, inertes, como serpientes muertas. Miró a su alrededor, buscando a Clara y a los demás. El choque de adrenalina que lo había mantenido consciente empezó a desaparecer, y sintió una creciente sensación de pánico. ¿Dónde estaban todos? Clara estaba caída a unos metros de distancia, inmóvil. Marcus se arrastró hasta ella, su corazón acelerado por el miedo de que estuviera muerta. Cuando se acercó, vio que aún respiraba, aunque débil y superficialmente. La sacudió suavemente, intentando despertarla. Después de unos momentos agonizantes, ella abrió los ojos, parpadeando contra la oscuridad que los rodeaba. «¿Lo logramos?», murmuró, su voz ronca y llena de incertidumbre. Marcus no estaba seguro de cómo responder. La máquina estaba parada, pero el entorno aún era opresivo, como si algo terrible todavía estuviera acechando en las sombras. Los otros miembros del grupo también estaban inconscientes, algunos empezando a moverse lentamente, otros aún inconscientes. Marcus sintió una ola de alivio al darse cuenta de que, a pesar de todo, habían sobrevivido. Pero la alegría fue rápidamente reemplazada por la preocupación. El monolito a su alrededor parecía estar cambiando nuevamente. Las paredes antes opacas ahora mostraban signos de desgaste, grietas formándose en la superficie lisa, mientras que la estructura misma comenzaba a temblar ligeramente. Era como si la máquina que habían desactivado fuera el único elemento que mantenía aquel lugar cohesionado. La luz que antes emanaba de la máquina se había apagado, sumiendo la sala en una oscuridad pesada y sofocante. Sin ninguna fuente de luz ni orientación, Marcus sabía que necesitaban salir de allí rápidamente, antes de que la propia zona oscura comenzara a colapsar. Ayudó a Clara a levantarse, y juntos comenzaron a despertar a los demás, tratando de restaurar algo de orden en el caos. El grupo estaba debilitado, físicamente exhausto y psicológicamente roto, pero la necesidad de escapar
les dio a todos una nueva energía, una última chispa de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Mientras intentaban encontrar una salida, el suelo bajo sus pies comenzó a desintegrarse, como si se deshiciera en polvo cósmico. El monolito, sin la energía que lo alimentaba, estaba literalmente desintegrándose. Marcus lideró al grupo, sus manos tanteando las paredes en busca de una salida, hasta que encontraron un corredor que parecía llevar de vuelta al exterior. Sin embargo, lo que les esperaba al otro lado no era el vacío del espacio sideral, sino un paisaje distorsionado y surrealista, una fusión de elementos de sus peores pesadillas con la realidad que estaban intentando dejar atrás. El grupo comenzó a correr, cada paso un desafío, mientras el suelo se deshacía bajo sus pies y las paredes alrededor temblaban. Marcus sentía que estaban siendo arrastrados en diferentes direcciones, como si la zona oscura intentara dividir al grupo, aislar a cada uno en su propio infierno personal. Pero se aferró a Clara, y juntos se obligaron a seguir adelante, guiando a los demás hacia lo que esperaban que fuera la salida definitiva. El tiempo parecía no tener sentido allí. Los segundos se arrastraban como horas, y cada paso parecía llevarlos más profundo en el abismo, pero no tenían otra opción que seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de correr y desesperación, alcanzaron lo que parecía ser una ruptura en la estructura del monolito, una grieta irregular que emitía una luz brillante y deslumbrante. No había forma de saber qué había al otro lado, pero Marcus sabía que era su única oportunidad. Sin dudarlo, agarró la mano de Clara y saltó a través de la grieta, llevándola consigo. El resto del grupo le siguió, sumergiéndose en la luz cegadora, sus mentes y cuerpos demasiado exhaustos para considerar las consecuencias. Al otro lado de la grieta, el grupo fue lanzado a un espacio que parecía amorfo, una extensión infinita de luz y energía. Por un momento, flotaron en ese vacío, sin sentido de dirección o propósito. Marcus sintió que su conciencia comenzaba a fragmentarse, como si se estuviera desintegrando junto con el entorno. Pero entonces, de repente, todo cambió. La luz empezó a disiparse, y sintió un impacto duro en su cuerpo, como si hubiera caído desde gran altura. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la tierra, acostado en una sala fría y estéril, rodeado por médicos y científicos. Cuando Marcus abrió los ojos y vio el techo blanco y iluminado de la sala, sintió una ola de incredulidad y alivio simultáneos. Estaba de vuelta en la tierra, pero la sensación de estar presente, realmente presente, era extrañamente distante. Estaba rodeado por médicos, científicos y oficiales del gobierno, todos con expresiones de preocupación y asombro. Sus cuerpos estaban a salvo, pero sus mentes... Marcus sabía que algo había cambiado para siempre. Mientras se esforzaba por sentarse, sintió la rigidez en sus músculos y el dolor agudo en los huesos, como si hubiera sido exprimido y torcido de adentro hacia afuera. Los otros miembros del grupo también estaban allí, cada uno en una cama similar, pero había algo inquietante en sus expresiones. Los ojos de Clara, por ejemplo, estaban vidriosos, mirando al techo como si aún estuviera atrapada en la zona oscura, reviviendo cada momento. Algunos de los prisioneros estaban en total estado de shock, murmurando incoherencias o simplemente balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Ninguno de ellos parecía completamente consciente de dónde estaban, como si partes de sus mentes aún estuvieran atrapadas en ese monolito alienígena. Los médicos comenzaron a examinar a Marcus, pero él apenas podía concentrarse en lo que decían. La verdad era que sentía un vacío profundo, una desconexión de la realidad que lo rodeaba. Aunque sabía que estaba físicamente seguro, su mente estaba atormentada por las experiencias en la zona oscura, los susurros que escuchó, las visiones que soportó y la sensación persistente de estar siendo observado. Todo eso permaneció, como sombras acechando en los rincones de su conciencia. Incluso de vuelta en la tierra,
no podía librarse de la sensación de que algo estaba mal, de que la zona oscura había dejado una marca permanente en su psique. Las autoridades intervinieron rápidamente, aislando al grupo para observación e interrogatorio. Querían saber todo sobre la zona oscura, sobre el monolito y sobre la máquina que casi los destruye. Pero, para Marcus, esas preguntas parecían irrelevantes, casi absurdas. ¿Cómo podría explicar algo que estaba más allá de la comprensión humana? ¿Cómo podría describir el horror primordial que había enfrentado? Las palabras no eran suficientes para transmitir el verdadero terror, y sentía una creciente frustración al intentar responder a las preguntas incesantes de los oficiales. Después de días de interrogatorios y exámenes médicos, Marcus comenzó a darse cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. Notó que, cuando estaba solo, las voces volvían, susurros bajos, casi inaudibles, que parecían emanar de las paredes a su alrededor. Decían su nombre, repetían frases desconexas y ocasionalmente reían, una risa suave y cruel que lo hacía estremecerse. Más perturbador aún, sentía como si algo se estuviera moviendo en las sombras, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándolo. Intentó ignorar, intentó racionalizar, pero en el fondo sabía la verdad. La zona oscura no lo había dejado ir completamente. Clara, por otro lado, se había vuelto aún más reclusa. Se negaba a hablar con los médicos y apenas comía. Pasaba largos períodos mirando al vacío, como si estuviera atrapada en un trance. Cuando finalmente habló, sus palabras estaban llenas de confusión y miedo. «Ellos todavía están aquí», susurró a Marcus en una rara ocasión en la que él pudo visitarla. «Puedo oírlos, Marcus. No nos han dejado ir. Están dentro de nosotros». Marcus sabía que ella tenía razón. Sentía lo mismo, pero estaba desesperado por creer que podría haber una solución, una manera de liberarse de la influencia de la zona oscura. Las semanas se convirtieron en meses y los síntomas persistieron. Marcus comenzó a dudar de su propia cordura. Se sometió a numerosas sesiones de terapia, pero nada parecía ayudar. Los médicos decían que era un trauma psicológico profundo, algo que llevaría tiempo superar, pero Marcus sabía que era más que eso. No estaba simplemente traumatizado, estaba siendo cazado, su mente aún atrapada en un ciclo de pesadillas que la zona oscura había plantado dentro de él. Comenzó a evitar a las personas, temiendo que pudiera lastimarlas, temiendo que pudiera enloquecer y ceder a la oscuridad que sentía creciendo dentro de sí. Finalmente, después de meses de lucha interna, Marcus llegó a una conclusión aterradora. No podía seguir viviendo de esa manera. No podía arriesgarse a llevar la zona oscura al resto del mundo. Comenzó a investigar métodos antiguos y esotéricos de purificación mental con la esperanza de encontrar una manera de liberarse de las voces y las sombras. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que estaba tratando con algo más allá de la comprensión humana, algo que no podía ser exorcizado ni curado. La oscuridad estaba profundamente arraigada, entrelazada con su propia esencia. La solución final llegó a él en un momento de dolorosa claridad. Sabía que no podría sobrevivir a eso, no realmente. La única manera de detener lo que estaba sucediendo, la única manera de proteger al mundo de la influencia de la zona oscura, era cortar el mal de raíz. Con una sensación de resignación, preparó todo para su última decisión. Dejó un mensaje para Clara, un último intento de reconciliación y explicación. Esperaba que ella pudiera encontrar paz, aunque él no pudiera. Cuando el cuerpo de Marcus fue encontrado, los médicos y oficiales quedaron perplejos. Se había deshecho de todo lo que podría usarse para lastimarse a sí mismo, pero de alguna manera estaba muerto. La autopsia no reveló nada, como si simplemente hubiera dejado de existir. Lo único que quedó fue la expresión de alivio en su rostro, como si, finalmente, hubiera encontrado una manera de liberarse de la zona oscura. Clara,
Al recibir su mensaje, lloró silenciosamente, sabiendo que él había encontrado la paz que ella aún buscaba. Sin embargo, la verdad más perturbadora se descubrió más tarde. Incluso después de la muerte de Marcus, los susurros continuaron. Aquellos que habían estado en contacto con él comenzaron a informar visiones y sonidos extraños, sombras que se movían en sus sueños. La zona oscura, al parecer, había encontrado una manera de seguir existiendo, una semilla plantada en la mente de los sobrevivientes, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente.